Si hubiera que buscar un punto de origen del Prusés, seguramente sería este pueblo. Esto es Arenys de Munt, en el Maresme, algo más de 8.000 habitantes. En el año 2009 fue el primer laboratorio de pruebas. Aquí se celebró una primera consulta independentista. Eso impulsó muchas otras en toda Cataluña. Vamos a encontrarnos aquí con uno de sus organizadores hace 15 años, con Alfons Molons. Hola, buen día. Gracias por acompañarnos, un gusto. Han pasado 15 años, ¿qué recuerda de aquel momento y el simbolismo que tuvo? Siempre decimos, hombre, aquí empieza todo, ¿no? Nosotros estamos orgullosos de poderlo hacer. Fue un día muy bonito en la que vino mucha gente. Si tenéis imágenes veréis que la riera estaba absolutamente llena de gente y fue una fiesta cívica de implicación muy importante. ¿Hay más población en contra de la independencia que a favor? ¿Cree que este es un...? ¿Eso indica que ha habido cierto desgaste o no? Bueno, todo proceso tiene subidas y bajadas, pero yo siempre digo que la mejor encuesta es la de la urna y el día de las elecciones. Yo creo que hay gente que no es que haya cambiado, sino que a lo mejor está un cierto cansancio, porque ha sido un proceso largo, que a la que la gente ve que vuelva a haber un camino claro y una unidad, que es lo que hubo en Arenys de Munt. Yo creo que volveremos a motivar a la gente. Bueno, es un pueblo pequeñito, bastante tranquilo, y hoy es día de mercado además, ¿no, Alfons? Los lunes se hace mercado y hay pues aquí en la plaza, que es el corazón de Arenys de Munt. ¿Creen que se ha perdido un poco el espíritu de aquella consulta? No, per res. ¿Aquí en Arenys de Munt No, nada. Sigue igual y lo único que pasa es que tenemos al presidente en Argelés y los que creemos en la independencia pues vamos allí con él y a darle respaldo. Después del proceso, ¿cree que se hizo todo bien? ¿Se hizo algo mal? No, de hecho se hizo bien, lo que pasa que no se acabó de culminar. Y esto es lo que... No se atrevieron los políticos. Exacto. ¿Creen que aquel espíritu de aquel día se ha perdido? ¿No? Sí, se ha perdido un poco. ¿Por qué? No sé, porque los políticos nos desaniman de todo. Sí. Pero se refieren a los independentistas también, ¿o no? Todos un poco. Jo encara tinc esperances, i això que sóc gran poder no ho veuré, però jo tinc esperances de que aquí passi alguna cosa. Se siente que en su día se hizo algo importante por ser la primera consulta, pero a la vez mi sensación es que de alguna manera como mucha gente se siente un poco como defraudada. ¿Usted lo siente así? Yo sí. ¿Se siente defraudado? Bueno, entre defraudado y engañado. ¿Por quién? Bueno, pues por la euforia política, porque yo soy independentista desde pequeño, ¿entiendes? Entonces a la vez, pues porque realmente, pues en su momento creo que no había nada preparado. ¿Y cree que en el futuro se retomará de alguna manera, no sé, en 15, en 20, en 30 años? Es posible porque hay un sentimiento. Lo que pasa es que ese sentimiento en estos momentos yo creo que pues ha decaído.